El hábito no cubre el pecado. Pensé que al convertirme en monja, encontraría paz, pero lo que viví fue un verdadero calvario disfrazado de santidad. Me llamo Alma, nací en un pueblo pequeño de Michoacán, donde la fe se respira en cada esquina, procesiones en Semana Santa, misas a las 6 de la mañana, rezos del rosario en la radio y veladoras encendidas en cada casa. Mi mamá decía que lo más alto a lo que una mujer podía aspirar era a ser esposa de Cristo, y yo lo creí con todo el corazón. Desde niña fui criada por monjas, estudié en un colegio católico, hice mi primera comunión vestida como Virgen María, y cada Navidad soñaba con nacer de nuevo, pero esta vez, en un convento. A los 17, entré al convento de Nuestra Señora del Silencio, en las afueras de Morelia, un lugar con muros tan altos que el sol entraba solo en pedacitos, un lugar donde no se hablaba fuerte, donde los pasos se daban con cuidado, y donde el silencio era obligatorio y sagrado, o eso nos hacían creer. La Madre Trinidad era la superiora, tenía más de 60 años, nunca levantaba la voz, pero todos sabían que su palabra era ley. Ella decidía quién ayunaba, quién podía hablar, quién se confesaba, y quién no. Desde el primer día, me eligió como su discípula directa. Me sentí especial, elegida, pero pronto entendí que eso no era un privilegio, era una sentencia. Si de verdad quieres acercarte al Espíritu Santo, tienes que purificarte, y eso duele, me dijo la primera noche. Nos levantaban a las 4:30 alto, rezábamos 3 rosarios antes del desayuno, no podíamos hablar sin permiso, no podíamos mirar a los ojos, no podíamos preguntar nada. Yo obedecía, por miedo, por fe, pero algo empezó a romperse cuando vi a Sor Cecilia, una hermana joven como yo arrodillada frente al altar por más de 4 horas, sin moverse, mientras sangraba de las rodillas. Ella dudó, y ahora limpia su alma con sacrificio, murmuró Trinidad. Ese fue el primer día que sentí que Dios no estaba en ese lugar. Una noche, escuché pasos a medianoche, me levanté en silencio y seguí el sonido hasta la biblioteca del convento. Era un cuarto prohibido, cerrado con llave, pero esa noche, estaba abierto. Adentro, vi a Trinidad con otra mujer que nunca había visto. Discutían, en voz baja pero firme. No puedes seguir haciendo esto. Esto no es fe. Es manipulación. El que rompe el silencio, rompe con Dios, respondió Trinidad. Me quedé helada. Ese fue el momento en que supe que algo muy oscuro estaba enterrado en esos muros. La celda del silencio y el primer castigo después de aquella noche donde escuché la discusión en la biblioteca, ya no pude dormir igual. Sentía que el Espíritu Santo me hablaba al oído, pero no con palabras de paz, sino con un susurro inquietante, como si me dijera: abre los ojos, hija, no todo lo que brilla con incienso es luz. Los días siguientes fueron más duros. La Madre Trinidad parecía saber que yo había escuchado algo. Ya no me hablaba con dulzura, ahora me miraba con ese gesto helado que corta el alma, como si me examinara por dentro. Y entonces, sin razón aparente, me quitó el derecho a confesarme. Todavía no estás lista para ser perdonada, me dijo. Yo no entendía por qué, pero tampoco me atrevía a preguntar. Las demás hermanas me evitaban. Ya nadie se sentaba a mi lado en el comedor. Me asignaron limpiar los baños del convento y encerar los pasillos de rodillas. Pero lo peor fue una noche de lluvia, cuando me llamaron a la capilla a medianoche. Allí estaba ella, la Madre Trinidad, vestida completamente de negro, sosteniendo un crucifijo en una mano y una vara delgada en la otra. ¿Qué escuchaste aquella noche? Nada, madre, susurré. Mentir es un pecado, Alma, y tú viniste aquí a ser purificada. Fui obligada a pasar la noche entera rezando de rodillas, frente al altar mayor, sin moverme. Cada vez que me inclinaba por el cansancio, ella golpeaba el suelo con la vara y decía: despierta, alma dormida, el castigo es la puerta al cielo. Mis piernas se entumecieron, mi espalda ardía, pero mi corazón se estaba partiendo. Esa noche,
supe que el miedo no venía del demonio, el miedo venía de quienes decían hablar en nombre de Dios. En los días siguientes, comencé a observar más. Vi cómo las novicias eran manipuladas para confesar pecados que no habían cometido. Vi cómo se nos negaba el pan para fortalecer el espíritu. Vi a una hermana desmayarse por ayuno forzado y nadie la auxilió. Dios da fuerzas a las elegidas. Las que caen, no son dignas aún, decía Trinidad. Y entonces, como si el cielo me enviara un ángel silencioso, Sor Lucía comenzó a acercarse a mí. Era la hermana más vieja del convento. Decían que estaba medio ida, porque hablaba sola y casi no salía de la huerta. Pero un día, mientras yo lloraba sola junto a la pila de agua bendita, ella se sentó a mi lado. Yo también fui como tú, Alma. Fui elegida, fui castigada, y también escuché lo prohibido. Sus palabras me helaron. Ella sabía, lo había vivido, y entonces me dijo algo que cambiaría mi vida. Hay un diario, un cuaderno que guardé hace años, con pruebas, cosas que no deben seguir enterradas. Me quedé muda. Está detrás del altar de Santa Rita, en el compartimento viejo. Pero ten cuidado, porque si Trinidad se entera, tú también desaparecerás. Esa noche, no dormí, solo recé, pero no como antes, no con culpa, no con vergüenza, recé con rabia, recé con coraje, le pedí a la Virgen que me mostrara la verdad, aunque me doliera, y al día siguiente, cuando todas las hermanas estaban en la meditación del Rosario Perpetuo, me escapé a la capilla en silencio, caminé hasta el altar de Santa Rita. Detrás de la imagen, sentí la madera suelta, tiré con cuidado, y ahí estaba, un cuaderno grueso, cubierto de polvo y envuelto en un velo blanco. Lo abrí ahí mismo, con las manos temblando, y lo que leí, me dejó sin aliento. Lo que las paredes del convento intentaron ocultar, el cuaderno estaba lleno de páginas escritas a mano, con tinta deslavada y letras apretadas. Cada palabra parecía haber sido escrita con el alma rota. En la primera hoja, en tinta roja, decía: Diario de Sor Magdalena. Que Dios me perdone por lo que viví, y me proteja por lo que estoy a punto de revelar. Pasé las páginas con miedo, con rabia, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se iba a salir de mi pecho. Ahí estaban escritos los castigos, los nombres, las fechas, las palabras exactas que Trinidad había usado para justificar cada penitencia, cada encierro, cada humillación. Nos decía que llorar era una forma de limpiarnos el alma, pero a veces, yo ya no lloraba, me dolía más no sentir nada. Escribió Sor Magdalena en una entrada. Otra hoja contaba de una hermana que fue encerrada por 3 días sin comida ni luz, solo por preguntar por su familia. A Sor Carmen la escuchamos gritar desde el cuarto de los silencios. Después, nunca más supimos de ella. Había dibujos, oraciones tachadas, cartas nunca enviadas. Una página completa estaba llena de frases como: no, esto es fe. Dios me escucha. Ya no puedo más. Ese diario no era solo un testimonio, era un grito que había sido enterrado por años, detrás de una imagen santa. Lo guardé bajo mi hábito, y esa misma noche, me encerré en el cuarto de lavandería, con una linterna. Comencé a copiar los fragmentos más fuertes en papelitos que escondí dentro de mi rosario. Sentía que si no hacía copias, todo se podía perder, y no podía permitir que ese dolor quedara silenciado otra vez. Pero no sabía que ya me estaban observando. Al día siguiente, durante la misa de las 6, la Madre Trinidad me miró directo a los ojos cuando dijo: Dios ve el pecado oculto en la mirada de las rebeldes. Yo bajé la vista, sentí que algo venía, algo grande, y me preparé, como quien se prepara para una guerra espiritual. Esa tarde, fui llamada a su oficina, un cuarto oscuro, sin ventanas, con olor a cera derretida y humedad. En el centro, una cruz de madera negra. En la pared, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, llorando sangre. Ella me hizo entrar y cerrar la puerta. Hermana Alma, ¿has sentido tentaciones de traicionar tu vocación? No. Madre, ¿has abierto puertas que no debías abrir? No.
Madre, ¿estás segura, hija? Y entonces me mostró el diario, el original. Ella lo tenía, lo había encontrado. Mis piernas se aflojaron, mi boca se secó. Creíste que podrías burlarte del silencio, pero aquí, el silencio es sagrado, y las que hablan, sufren las consecuencias. Me encerraron por 3 días, sin misa, sin comida caliente, sin hablar con nadie, solo yo, y mis pensamientos. Pero no me quebré, no esa vez, porque dentro de mí, algo se había encendido, una llama, un llamado, y cuando salí de esa celda, juré por la Virgen de Guadalupe, que haría que la verdad saliera a la luz. Cuando el cielo dejó de guardar silencio, versión sin censura, esta parte, es donde la verdad empieza a quemar. Salí de la celda del silencio con las rodillas hinchadas, los labios partidos y el corazón hecho pedazos. Pero no estaba derrotada. Por primera vez, entendí que Diosito no quería que yo obedeciera ciega, sino que defendiera la verdad. La Madre Trinidad me observó desde el pasillo, con esa sonrisa fría que usaba cuando sabía que había quebrado a alguien, pero yo no era alguien más. Yo ya había visto demasiado, leído demasiado, escuchado demasiado, y aunque ella tenía el diario original, yo tenía mis copias escondidas en el rosario. No podían destruir eso tan fácil. Esa noche, mientras todas rezaban vísperas, me acerqué a Sor Lucía en la huerta. Ella estaba arrancando hierbas secas, pero su mirada estaba perdida, como si supiera que algo grave iba a pasar. Lucía, encontraron el diario. Lo sé, hija, dijo sin voltear. La Madre Trinidad buscó por todas partes. No lo habría hallado sola. Me quedé helada. ¿Alguien la ayudó? No alguien, muchas. El miedo es más poderoso que la fe cuando se usa mal. Un viento helado atravesó el jardín. La noche olía a tierra mojada, a peligro, a revelación. Pero no te preocupes, continuó Lucía, levantándose con dificultad. Yo envié una carta, antes de que lo encontraran. ¿A quién? A la Madre Inés. Me quedé en shock. La Madre Inés era la superiora general, la más respetada, la que jamás toleraba abusos espirituales. Ella vendrá, y cuando llegue, el cielo va a temblar en este convento. Pasaron 3 días, 3 días de vigilancia silenciosa, 3 días donde Trinidad me observaba como un halcón, 3 días donde yo sentía que en cualquier momento, me desaparecerían también. Pero entonces ocurrió, un carro blanco estacionó frente a la entrada del convento, bajaron 2 hermanas con hábitos impecables, y detrás de ellas, con una presencia que imponía respeto sin necesidad de palabras, estaba la Madre Inés. Las campanas sonaron, pero esta vez, no para llamar a rezar, sonaron como si anunciaran un juicio. Todas nos formamos en el patio, éramos más de 30 hermanas, alineadas como siempre, pero con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La Madre Trinidad salió con su mejor sonrisa falsa. Bienvenida, Madre Inés. Esta casa de Dios siempre. Silencio, dijo la superiora, sin mirarla siquiera. El aire se congeló. Vengo porque recibí una carta, y pruebas. Todos los ojos voltearon hacia mí. Yo sentí que me desmayaba. Pruebas de manipulación espiritual, de castigos que no están en ninguna regla, de abusos disfrazados de penitencia. Trinidad palideció, intentó hablar. Madre, no mientas frente al sagrado, dijo Inés, señalando el crucifijo del patio. Entonces sacó algo de su bolsa, mis copias, mis pequeños papeles, los fragmentos que guardé con tanto miedo. Lucía estaba a mi lado, apretó mi mano. Fe hiciste, hija, hiciste lo correcto, susurró. La Madre Inés abrió una de las hojas y leyó en voz alta: castigo a Sor Cecilia, oración de rodillas por 6 horas por cuestionar órdenes, cierre de Sor Carmen en cuarto oscuro por 3 días, negar confesión a Sor Alma hasta nuevo aviso. Cada palabra cayó como una piedra, cada frase como una sentencia. La Madre Trinidad temblaba. Yo lo hacía por su santidad. El sufrimiento purifica, el sufrimiento impuesto por soberbia es pecado, interrumpió fuerte la Madre Inés. Y tú lo sabías.
Fue entonces cuando Lucía dio un paso al frente, con su voz quebrada pero firme. Dijo: Madre, no solo es lo que está escrito, nosotras lo vivimos. Muchas fueron silenciadas, otras desaparecieron. El silencio se volvió insoportable, un nudo se formó en mi garganta. La Madre Trinidad intentó acercarse a la superiora, pero ésta retrocedió un paso. Queda suspendida de inmediato, y se abrirá una investigación formal. 2 hermanas tomaron a Trinidad de los brazos. Ella luchó, gritó, dijo que éramos ingratas, que éramos débiles, que Dios la castigaría a ella, pero también a nosotras. Pero nadie la escuchaba ya, solo se oía el ruido de sus pasos arrastrados hacia fuera del convento. Cuando el portón se cerró detrás de ella, algo cambió en el aire. Por primera vez en años, sentí que Diosito volvía a respirar allí adentro. Lucía lloró, yo también, y aunque ese día marcó el final del reinado del miedo, no era el final de mi historia, era apenas el comienzo. Después del miedo, vino la libertad sin censura. Esto ya no es solo una historia, es una señal para todas las almas que aún están encerradas en el miedo disfrazado de fe. Después de la salida de la Madre Trinidad, el convento entró en un silencio diferente. No era el silencio obligatorio al que nos tenían acostumbradas, era un silencio real, de duelo, de alivio, y también de culpa. Algunas hermanas lloraban, otras no sabían cómo actuar. Había quienes todavía la defendían, porque cuando una vive tanto tiempo bajo la manipulación, a veces se cree que el abuso es amor, que el castigo es cuidado, que sufrir es lo que toca por querer ser santa. Yo no las juzgué, porque yo también estuve ahí, ciega, sumisa, creyendo que agradar a Dios era desaparecerme como persona. La Madre Inés se quedó una semana con nosotras, reorganizó turnos, eliminó castigos extremos, prohibió el uso de la celda del silencio, y sobre todo, nos permitió hablar. Una mañana, nos sentó a todas en círculo y dijo algo que jamás voy a olvidar. El silencio puede ser oración, pero también puede ser una cárcel, y ustedes no fueron llamadas a vivir en cautiverio. Muchas lloraron en ese momento, por primera vez, sin miedo a ser castigadas por mostrar debilidad. Ese día, sentí que algo se soltó dentro de mí, una cadena invisible que me había tenido atada por años. Y empecé a preguntarme, ¿y ahora qué? ¿Mi vocación sigue viva? ¿O fue una mentira disfrazada de obediencia? Me acerqué a Sor Lucía, mi guía, mi hermana de alma, y le confesé mi duda. Ya no sé si debo quedarme aquí. Hija, tal vez tu vocación no era quedarte tras estos muros. Tal vez Diosito te quería aquí, solo para que abrieras las puertas. Esa frase me partió el alma. ¿Y si mi misión no era vestir el hábito para siempre? ¿Y si era entrar, para sacar la verdad, para liberar a otras, para decir lo que tantas callaron? Recé, lloré, escribí cartas a mi mamá, a mi parroquia, a Dios mismo, y un día, tomé la decisión, me iría del convento, no por falta de fe, sino porque por fin la había entendido. La mañana en que partí, fue distinta a todo. Lucía me acompañó hasta la puerta, me regaló un rosario de madera vieja, hecho por ella misma, y me abrazó con fuerza. No dejes de orar, pero tampoco de hablar, porque ahora, tu voz es un instrumento del cielo. La Madre Inés me despidió con respeto, sin juicios, y con una bendición que me hizo llorar como niña. Que el Espíritu Santo te guíe, y que nunca más confundas silencio con obediencia. Cuando crucé la puerta del convento, sentí que el sol me abrazaba, el aire olía distinto, y yo ya no era la misma. Tenía cicatrices, sí, pero también tenía verdad, y una misión. Mi fe no murió, renació fuera del convento sin censura. Esta no es solo la historia de una exmonja, es la historia de muchas que aún no se atreven a hablar. Volver al mundo fuera del convento no fue fácil, todo me parecía ruidoso, caótico, rápido, libre, y esa libertad me daba miedo, porque por tanto tiempo me habían enseñado que pensar por mí misma era un pecado, que cuestionar era rebeldía, que sentir era debilidad. Pero lo primero que hice al llegar a casa
fue arrodillarme frente al altar de la Virgen que mi madre tenía en la sala, ese altar que tantas veces vi crecer con flores, veladoras, escapularios, fotografías de familiares fallecidos. Ahí, por primera vez, le hablé a la Virgen como mujer, no como monja, no como víctima, no como obediente, Virgencita, ¿y ahora qué hago con todo esto que viví? Y en el fondo de mi alma, sentí la respuesta: cuéntalo. Los primeros días me costaba dormir. Despertaba con pesadillas. Soñaba con Trinidad parada en mi puerta. Soñaba que me volvían a encerrar, que me arrebataban el rosario, que me quitaban la voz. Pero luego, empecé a escribir, al principio solo para mí, después para otras, para mujeres que conocí en grupos de oración, en parroquias, en ferias espirituales. Y descubrí algo poderoso: yo no era la única, había muchas, demasiadas, que habían pasado por conventos donde el amor de Dios fue reemplazado por control humano, donde la fe era usada como excusa para imponer miedo, donde las almas eran moldeadas a la fuerza, y entonces decidí hacer lo impensable: contar mi historia en público. El primer lugar fue un retiro de mujeres en Guadalajara. Me invitaron a hablar de vocación, pero terminé hablando de libertad. Había más de 100 mujeres, algunas con hábito, otras con lágrimas. Les conté todo, sin filtros, sin vergüenza, con verdad. No vengo a atacar la iglesia, vengo a hablar de cómo una estructura puede olvidar el espíritu, de cómo una fe mal usada puede ser más peligrosa que la falta de fe. Cuando terminé, no hubo aplausos, hubo silencio, un silencio profundo, como el de una oración, pero más fuerte, un silencio de mujeres reconociéndose en mis palabras, un silencio que sanaba, y luego, vinieron las lágrimas, los abrazos, las confesiones. Yo también viví algo así, pensé que era la única. Tu historia me dio valor. Ahí supe que había encontrado mi nueva vocación: ser testigo, ser voz, ser luz para las que aún están en sombra. Cuando la fe se convierte en fuego, advertencia: lo que estás por escuchar puede despertarte el alma, o romperte por dentro. Esta es la verdad que muchas aún temen decir. Después de aquel retiro en Guadalajara, algo cambió en mí. Ya no me sentía una exmonja, ya no me sentía víctima. Me sentía mujer, hija de Dios, y mensajera de una verdad que no podía volver a guardar. Empecé a recibir mensajes, llamadas, invitaciones, mujeres desde Oaxaca, Chiapas, Puebla, Querétaro. Querían que fuera a hablar, que contara, que rompiera el silencio, pero no era solo para escucharme, era porque muchas de ellas también tenían algo que decir, cicatrices que mostrar, lágrimas que aún no sabían cómo dejar caer. Un día, en una reunión pequeña en un centro pastoral, una señora mayor se me acercó. Tenía el rostro arrugado, los ojos bajos, pero una fuerza impresionante en la voz. Mi hija murió en un convento. Me dijeron que fue neumonía, pero nunca me dejaron verla. Tu historia me confirma lo que mi corazón sospechaba. Sentí que el aire me faltaba. Le tomé las manos. Lloramos juntas. Diosito ya no quiere más silencio. Dios quiere justicia y sanación, le dije. A los pocos meses, me invitaron a hablar en una peregrinación nacional. Era frente a cientos de personas, un escenario pequeño, en medio del campo, con una cruz gigante al fondo, una Virgen de Guadalupe adornada con flores de papel, y un micrófono con interferencia, como si el mismo cielo estuviera inquieto. Subí temblando, con el rosario de madera de Sor Lucía en la mano, y una Biblia vieja debajo del brazo. Respiré profundo, y hablé. Yo fui monja, creí que obedecer era amar, creí que callar era ser santa, pero Diosito me mostró que la verdadera fe se construye con verdad. Conté todo, desde que entré al convento hasta que salí, desde el primer castigo hasta la última lágrima, sin ocultar nada, sin suavizar los golpes. No vengo a atacar a nadie, vengo a decirles que no todo lo que está dentro de una iglesia es sagrado, que hay voces que han sido silenciadas en nombre de Cristo, y que eso es lo más doloroso que puede vivir un alma. La gente no aplaudió, algunos se arrodillaron,
otros rezaban, muchos lloraban. Ese día, entendí que mi dolor no fue en vano. Después de la plática, se me acercaron 3 jóvenes. Tenían menos de 20 años, y me dijeron, nos queríamos meter al convento, pero ahora entendemos que tenemos que hacerlo con los ojos abiertos. Gracias por no callarte. Y ahí supe que, aunque me costó cicatrices, miedo, castigo y soledad, mi voz había salvado otras voces. Mi verdad había prevenido otros silencios. La verdad no necesita hábito, solo valor. Versión sin censura. Este no es el final de mi historia, es el inicio del despertar de muchas otras. Hoy, cuando me preguntan si todavía creo en Dios, sonrío, y les contesto, nunca dejé de creer. Lo que dejé fue el miedo disfrazado de obediencia, lo que rompí fue la cadena del silencio, pero mi fe está más viva que nunca, porque entendí algo que nadie me enseñó en el convento. Dios no está en el castigo, Dios no está en el control, Dios no está en las amenazas que llevan su nombre, Dios está donde hay verdad, donde hay compasión, donde hay libertad, y eso no se aprende con hábitos. Se aprende sufriendo, perdonando, y volviendo a levantarse. No volví a saber de la Madre Trinidad. Dicen que fue enviada a un monasterio aislado en el norte, otros dicen que renunció, pero yo no deseo venganza, deseo que un día, ella también vea la verdad, y que pida perdón, aunque sea en silencio, de rodillas, en medio de la noche, porque tarde o temprano, el alma responde, y cuando Diosito llama, no hay hábito ni muro que pueda esconder el eco de una conciencia que ya no aguanta más. Hoy, sigo compartiendo mi testimonio, en iglesias, en grupos de mujeres, en redes, en hospitales, en cárceles, donde haya alguien que necesite saber que sí se puede salir de la oscuridad, que la fe no es sumisión, que el silencio no es santidad, y que ser hija de Dios es también aprender a decir no. Si tú también viviste algo parecido, si alguna vez sentiste que tu alma fue oprimida en nombre de la religión, si sentiste que tu voz fue apagada por alguien con sotana o con hábito, esta historia es para ti. No estás sola, no estás loco, no eres rebelde, eres valiente, y Dios está contigo. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario si tú también sentiste que tu fe fue puesta a prueba. Suscríbete para más historias reales de dolor, fe y redención. Y recuerda, la verdad siempre encuentra el camino hacia la luz.